Muchas gracias. Buenos días. Como señalaba Alberto Fraguas, Fundicote es una asociación que lleva 35 años intentando introducir, aportar, tanto en el tema del análisis como de la planificación territorial, desde la perspectiva, a finales de los años 70, que se denominaba entonces ecodesarrollo, y en la actualidad desde esto que se llama desarrollo sostenible, quizá con dos palabras, la de desarrollo, la de sostenible, como también la de cohesión, que se utiliza de manera alegre. Por eso quiero señalar que desde la asociación básicamente entendemos un desarrollo ambientalmente sostenible, territorialmente equilibrado, que quiere decir que cualquier persona, viva donde viva en el territorio, tenga en la medida de lo posible la misma igualdad de oportunidades, y económicamente también cohesionado, es decir, disminuir al máximo las diferencias entre las personas. Bueno, estos son objetivos que también figuran en la Unión Europea. Hay que recordar que desde el 1 de enero está en vigor el Tratado de la Unión Europea, el nuevo Tratado de Lisboa, que ha incorporado a la cohesión económica y social la cohesión territorial entre sus objetivos, y que en la Estrategia 2020 de la Unión Europea se recogen de alguna manera estos objetivos como ámbito y objetivo de intervención por parte de todos sus países. Nos pedían, al preparar esta mesa redonda, que habláramos sobre el modelo territorial. Bueno, ya se ha hablado a lo largo de esta semana el CONAMA muchas ocasiones, pero para que sirva quizá para la discusión, habría que recordar varios aspectos que son fundamentales en el mismo. Primero, que España, desde el punto de vista territorial, es una sociedad relativamente equilibrada. Tenemos del orden del 5% del territorio urbanizado, artificializado, tenemos del orden del 28% protegido, por lo tanto el balance, si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, es muy positivo, pero tenemos tres problemas fundamentales. Primero, cómo se produce esa artificialización de nuestro suelo, de nuestro territorio. En segundo lugar, cómo afecta esta distribución a lo que sería la capacidad de gestionar el territorio, y en tercer lugar, cómo afecta socialmente a los españoles. Desde la primera perspectiva, tenemos un modelo de ordenación del territorio, un modelo territorial tremendamente concentrado. Madrid, Barcelona y los litorales españoles es donde ese 5% de la artificialización se concentra. En Madrid y Barcelona tenemos más del 25% de la población, más del 33% de la producción y más del 50% del poder sociopolítico, incorporando ahí donde residen las principales multinacionales y las principales tomas de decisiones. Por lo tanto, un 5% del territorio urbanizado, pero un porcentaje tremendamente concentrado en pocos puntos del territorio. Desde el punto de vista de la estructura, 10 regiones funcionales urbanas, áreas metropolitanas, concentran la mayoría de la población, más del 60% de la población, y en el otro extremo, menos del 20% de la población está concentrada en el 95% del territorio. Es decir, tenemos un medio rural tremendamente despoblado, tremendamente envejecido, y una profunda y continua, los escenarios para el 2015 siguen concentrándose la población en las áreas urbanas, en las principales áreas urbanas, según cualquiera de los escenarios que se puedan contemplar. ¿Cuál es el segundo problema? La estructura. En esta organización territorial tenemos 2/3 partes de los municipios con una población y una capacidad de gestión prácticamente nula, es decir, sin técnicos, sin capacidad de gestión del territorio y, sin embargo, controlando y gestionando la inmensa mayoría del territorio español. Ese es un gravísimo problema que, además, se ha acentuado con el estado de las autonomías.
El Estado de las autonomías ha significado una tremenda mejora del bienestar de los españoles, de las condiciones de vida, y eso es objetivable, pero ha generado algunos problemas. Uno de los problemas es esta ampliación del número de municipios que se había venido reduciendo de manera sistemática desde el final de la Guerra Civil hasta 1981. Es un problema muy grave, es un problema que tiene mucho que ver con los problemas que se han señalado aquí y es un problema, por desgracia, difícilmente resoluble desde el punto de vista político. El tercer aspecto son las desigualdades. Hoy por hoy, efectivamente, como muy bien señalaba Jesús Casas, me ha gustado mucho su intervención, aunque luego en el coloquio espero que podamos matizar lo del impacto territorial. Evidentemente hay una desigualdad obvia, no ya solo en los niveles de envejecimiento de la población, y el envejecimiento de la población genera un problema fundamental, y es que una población envejecida es una población básicamente conservadora, nada emprendedora, y lo que este país necesita fundamentalmente es la existencia de emprendedores, la potenciación de emprendedores. El último problema relacionado con esa cuestión tiene mucho que ver con dos aspectos que son fundamentales en la actualidad. Primero, el cambio global, la sociedad en cambio en la que nos encontramos, cómo esa sociedad en cambio está condicionando y va a condicionar la dinámica de estos territorios y, en segundo lugar, y de una manera muy importante, la crisis actual y los orígenes de esa crisis. Yo creo que no hay que explicar que la construcción y la opción por un modelo basado en la construcción, en la que se ha pasado de 15 millones de viviendas a 26 millones de viviendas, en la que hay 9 millones de viviendas no ocupadas, que no son residencia permanente, en la que de esos 9 millones de viviendas hay 6 millones de viviendas que se utilizan 28 días al año, pero que necesitan la urbanización, el cuidado de los jardines, de las farolas, el agua y la energía a diario y que por lo tanto hay que mantener a diario esas infraestructuras, y el que hemos conseguido una productividad mínima en relación a la productividad media europea, evidentemente son elementos que han estado detrás de la crisis y que hay que corregir. Con respecto al medio rural, a finales de 2007 se aprobaron dos leyes, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que permiten enfocar y actuar, y yo creo que se está haciendo de manera muy correcta, por una nueva dinámica en este medio. Una nueva dinámica a la que ayuda también resultados como los de la última COP de diversidad biológica, celebrada hace pocos días, donde se ha optado por promover ese pago por los servicios. También se puso en marcha un inventario del patrimonio natural y de los servicios o del pago por servicios que podrían corresponder dentro del medio rural por esas actividades. Pero tenemos un último problema, y con esto ya acabo, en la discusión podríamos entrar en mayor medida, que es el papel que las infraestructuras juegan en todo este proceso. En España se ha pasado de que las infraestructuras fueran un problema porque no permitían los adecuados servicios y el adecuado uso productivo de nuestros recursos a tener un excedente de capacidad en infraestructuras. Ello ha podido ser posible o ha sido posible gracias a las ayudas de la Unión Europea, pero lo cierto es que en la actualidad las infraestructuras son un problema desde el punto de vista del mantenimiento en algunos territorios y que tenemos infraestructuras en exceso que van desde casos límites como el aeropuerto de Ciudad Real a otros muchos que se podrían comentar. Evidentemente no se trata de no hacer más infraestructuras. En épocas de crisis lo fundamental es la priorización. Y la priorización debe realizarse desde tres perspectivas muy claras. Primero, desde el punto de vista de la rentabilidad,
Cada infraestructura, cada obra pública genera una rentabilidad que es fácil de evaluar y, evidentemente, si la rentabilidad de esa infraestructura es superior a lo que son los tipos de interés de la deuda pública, pues esa infraestructura se debe hacer porque ayuda, contribuye al desarrollo. El segundo tema es a qué población afecta o beneficia esa infraestructura. Obviamente, en épocas de crisis, donde los que pagan el pato siempre son los que menos tienen y, por lo tanto, la cohesión social es la que más sufre, las infraestructuras deben ir dirigidas a apoyar, en la medida de lo posible, a todos los que están en peores condiciones. Y, en tercer lugar, hay que incidir de una manera muy clara, y con esto acabo, en los aspectos ambientales o socioambientales de las infraestructuras. La evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental se supone que deben cubrir esos aspectos. La práctica es que los resultados no han sido, por desgracia, históricamente, o han estado, por desgracia, históricamente, muy alejados de lo que se busca. El Ministerio de Fomento está replanteándose el plan estructural de infraestructuras de transporte, el plan estratégico de infraestructuras de transporte a que te referías. Sé que están teniendo en cuenta estos aspectos y espero que efectivamente se tengan en cuenta y el nuevo plan responda a lo que son preocupaciones muy graves en una situación de crisis como la actual. Nada más, espero que en el coloquio podamos profundizar en los